Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saluda el doctor Joel Delfín, presidente de Educación en Movimiento. Nos da mucho gusto recibirlos nuevamente en este nuevo episodio más de Se Habla Educación. Hoy vamos a abordar dos temas que son muy interesantes. Uno de ellos es hablar sobre la presión social que se está ejerciendo ahorita tanto por algunos medios de comunicación, algunas organizaciones, inclusive algunas autoridades médicas que por ahí están diciendo que es factible regresar a clases. Vamos a debatir con nuestros colaboradores sobre ese tema, un tema que consideramos que es muy interesante. Y también vamos a tener un segundo tema que es, vamos a hablar sobre el primer periodo de evaluación en educación básica. ¿Cómo va a ser ese primer periodo? ¿A qué situaciones nos estamos enfrentando? ¿Qué va a pasar con aquellos alumnos que no hemos tenido contacto con ellos para nada, de ninguna forma, ni a través de Aprende en Casa, ni se diga por ninguna aplicación o tecnología? Sin duda son dos temas que ahorita están vigentes y sobre todo debemos de empezar a hablar de ellos y empezar a debatir, porque aquí en este espacio se habla de educación. Antes de comenzar, quisiera que observáramos un video donde vamos a dar inicio a lo que es el primer tema sobre la presión que en algún momento dado se empezó a ejercer por algunos medios de comunicación que tiene que ver con el regreso a clases. Vamos a ver si es prudente o no, que realmente, más allá de lo que digan las autoridades federales y estatales de que debemos de seguir en confinamiento y todo eso, pero vamos a ver lo que dicen algunos medios de comunicación como el que vamos a hacer ahorita. Voy a compartirles aquí esta campaña por alguna manera que se está manejando. No solo eso, la resistencia de los burócratas de salud y educación se traduce en que los niños pierdan oportunidades de formación, de aprendizaje, además de que los expone a problemas que deberán cargar por muchos años. Estudiantes y padres de familia del país están y no los planteles educativos. Sí, porque abren parques, abren restaurantes con juegos y los niños pueden andar ahí, que para el gobierno sea más importante eso que la educación. Digo, ir a la escuela a lo mejor pueden ir un rato y a lo mejor no todos los niños pueden ir, unos un día, otros otro día. Y así, o sea, como lo hacen en los parques, ¿no? Al 30%. La verdad sí se me hace absurdo que abran plazas comerciales, que haya cines, que haya bares y que lo realmente importante que son la educación de los, pues de todo el país, ¿no? De todos los niños, lo esté dejando a un lado. Para ello, volver a las escuelas de manera presencial es posible si se cumplen al pie de la letra las medidas sanitarias, como se ha hecho en otros países. A mí sí me gustaría que regresaran igual con las medidas necesarias, porque en casa no aprenden igual, extraña a su maestra, extraña a todos, no es lo mismo. La educación no está haciendo por si se dedique a atender a los y sobre todo que empaticen con algunos chicos. De hecho, organizaciones civiles están recabando firmas exigir que las instituciones educativas abran de nuevo sus puertas y que sea ciudadanía la que tenga la libertad de elegir. Yo creo que están muy confiados en que los papás estamos haciendo ese trabajo y en ese sentido no le han dado la importancia que se tiene. La decisión de la comunidad es primordial porque al fin y al cabo a nosotros es aquí que nos afecta. A nosotros, a nuestros padres y a todos.
en general. Con información de Rubén Mendoza, Azteca Noticias. El regreso de la influencia de los apellidos Clinton y Bush a la Casa Blanca, y con ello una puerta de acceso al poder para algunas figuras de la clase político-empresarial de nuestro país. Carlos Slim, Carlos Bremer e incluso Bueno, muy bien, ya terminamos de observar lo que es el video. video. Estamos observando ahí algunas declaraciones que hacen tanto por la televisora de TV Azteca y algunos conductores. Y para dar inicio a este programa le voy a dar la bienvenida a cada uno de nuestros colaboradores. Está con nosotros acompañándonos el doctor Wenceslao Verdugo, la doctora Rosa María Esquivel y la maestra Alicia Valle. ¿Cómo ven esta situación que estamos teniendo ahorita, donde comentamos antes de iniciar el programa, no solamente se está manejando por parte de algunos medios de comunicación, pudiéramos pensar que es una presión que obedece a cuestiones políticas, pero también estamos hablando de algunas organizaciones a nivel nacional que están ejerciendo o están pugnando porque el regreso a clases se dé de alguna manera pues, en un tiempo corto. Apuestan a la situación que está viviendo de desigualdad los alumnos, de falta de equidad y sobre todo a la situación del estrés que se está generando tanto por los padres de familia, los alumnos y ni se diga los maestros. Maestro Wenceslao, esta situación, ¿a dónde nos puede llevar? ¿Realmente sería necesario que regresáramos a clases, contraviniendo toda cuestión sanitaria que se está presentando? ¿O es esto o es una cuestión política? Bueno, yo creo que bueno, de entrada, buenas noches a todos, agradecer la oportunidad de estar aquí. Yo creo que poniéndolo todo en una escala axiomática, lo más importante es la salud, ¿no? Mientras hay vida y esperanza. Creo también que a veces los parámetros que se consideran no son los adecuados, porque también vi una estadística de que los niños no sufren tanto esto del coronavirus, pero el detalle está en los contagios, ¿no? Que ellos van a ir a la escuela y luego van a llevar, lamentablemente, ¿no?, los contagios a sus casas. Creo entonces que es más importante la salud al hecho de que los niños estén en la escuela. Creo yo, también inevitable, no inevitable, no es la palabra correcta, es un hecho, ¿no?, que vamos a regresar a las clases, a las aulas, pero sí se debe considerar la cuestión sanitaria, ¿no? No arriesgarnos, y puede ser así como escalonado. Así como lo preguntas, sí lo veo yo como una cuestión de una presión política. Sí es muy importante el dinero, desde luego que sí. Todos necesitamos el dinero para vivir cómodamente, y hace falta pues, que los padres, madres de familia tengan libres sus manos para poder ir a trabajar. No pueden dejar a sus niños solos en las casas. Las casas y los trabajos especialmente son peligrosos para los niños. Podemos ver que a veces se llevan a los niños a sus trabajos, aun cuando sea una oficina, no hablando así de una empresa, no una industria con químicos, aunque cuando sea una oficina no está adecuada para que estén los niños ahí. De tal suerte que así lo veo yo, es una presión política, una presión económica que sale de esta situación de que tenemos ya meses con mucha gente que está haciendo doble, triple trabajo. La función social, una de las funciones sociales de la escuela pues es cuidar a los niños, y las escuelas pues tienen esa tradición, ¿no?, de ser una guardería, además luego de enseñar a los niños. Entonces, mi opinión es esa, que sí efectivamente es una postura político-económica, más allá de pensar en que los niños no están aprendiendo, ¿no? Los niños pueden aprender en sus casas. También es verdad que no es la misma. Una función de la escuela también es la socialización. Todos queremos ir a la escuela, en general, todos queremos ir a la escuela, porque ahí es donde conocemos a los amigos, ahí es donde platicamos mucho, ahí es donde estamos con gente de nuestra edad. Claro que también queremos estar en nuestra casa, ¿no?, para no raspar muebles, pero sí nos gusta mucho la escuela, más en el sentido social que en el sentido académico. Y bueno, finalmente ese es mi comentario, ¿no? Yo creo que tiene que ver más con una cuestión político-económica que con una cuestión de aprendizaje. Gracias, maestro. Maestra Rosa María, se habla de que no nomás lo que son algunos medios de comunicación, como el que presentamos ahorita, que yo a simple vista estoy viendo lo que son las instalaciones de una escuela particular, porque lo que vi ahí, con toda la infraestructura y equipamiento que tenían en ese video que publicaron de otro país, donde están diciendo que aquí ya hicieron la apertura de las escuelas, pues puedo apreciar
que distan mucho de las instalaciones que podemos tener en la gran mayoría de nuestro país, por un lado. Pero no nomás hay presión por parte de los medios de comunicación, en este caso el programa de TV Azteca, sino también hay algunas otras organizaciones, como lo comentamos ahorita, que también están ejerciendo esa presión. ¿Y hacia dónde nos puede llevar esto? Conforme se acerca el periodo político, donde vamos a vivir en algunos estados, alguna situación de campañas y todo eso, puede ser que la presión que se ejerza en algunos estados nos lleve a que nos obligue de una manera prematura a abrir las escuelas, independientemente, porque ahora se le delegó, hay que recalcar esa parte, ahora se le delegó a los estados la facultad o no de poder abrir de alguna manera lo que son las clases presenciales. Entonces, pudiera ser que esa presión que se está dando llega a tal grado que nos obliga a abrir las escuelas. ¿Usted cómo ve ese panorama? Creo que más que, bueno, tendríamos que ver primeramente cómo está funcionando el mundo en algunos países que ya abrieron las escuelas. Por ejemplo, TV Azteca, ahí en tu campaña, en el video que nos mostrabas al inicio, Joel, muestran el ejemplo de una escuela en Colombia, ¿no? Entonces, que ahí se tomaron todas las precauciones para que los niños regresaran. También la Unión Nacional de Padres de Familia, si no me equivoco, el 25 de agosto, a través del periódico Excelsior, en donde Excelsior se dio a la tarea de entrevistar al presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia sobre esta situación, pero también estuvo personal de psicología y estuvieron viendo los impactos que hay especialmente en los niños de básica que están ahorita confinados. Y el día de ayer, en una conferencia que nos impartieron, nos dice que solo el 3% de los niños está feliz de estar recibiendo clases en su casa. Entonces, creo yo que se tendría que sopesar todas esas perspectivas, visiones, estudios. De hecho, Excelsior presenta ahí el avance de un estudio que están haciendo unas instituciones para investigar precisamente cómo se está afectando los niños, de qué manera se están comportando. Hay conductas de autolesionarse, hay conductas de depresión, de ser agresivos con otros y con ellos mismos, conductas de repetición. Entonces, son muchas situaciones que han venido afectando. Entonces, creo yo que más que presionar un regreso a clases en México, dado que no estamos con las condiciones que mencionan en ese estudio de Excelsior, ¿sí?, de una escuela en Dinamarca, y tampoco estamos como el colegio que nos presenta Salinas Pliego en Colombia. Entonces, creo yo que el interés y el foco tendría que ser la presión social de que nuestras escuelas reúnan los requisitos mínimos para este regreso a clases. En eso tendríamos que estar trabajando. No hay que olvidar que nuestras escuelas están solas. No es obligación ir a limpiarlas. No se les está requiriendo que vayan a limpiarlas, vamos a darle la vuelta, pero cada quien, de acuerdo a la voluntad. Hay muchos profesores que están en su ciudad de origen, no están en donde corresponde su centro de trabajo. Son muchas las situaciones. A ellos se les presenta la dificultad de trasladarse, son un sinfín de situaciones, multifactorial todo esto, pero creo yo que tendríamos que estar preocupándonos ahorita, porque también la federación le cedió la responsabilidad al Estado de que la limpieza y los materiales de limpieza para el regreso a clases salen del presupuesto estatal. Entonces, y también el Estado puede decidir cuándo regresar. Son muchas situaciones que se tienen que decidir, pero creo yo que se tendría que analizar con personas que tienen poder de decisión, que tienen ese conocimiento, tanto la parte de salud como parte operativa del funcionamiento de las escuelas, económico. Entonces, que conozca el medio educativo y que no se suelten con protocolos o situaciones administrativas que hay que reunir para que las escuelas reúnan las situaciones mínimas para que estén funcionando de manera adecuada. Y pongo el ejemplo ahora para el regreso a clases, ¿sí? Para el regreso a clases presenciales, para que haya un intendente en una escuela necesita un mínimo de alumnos.
Para que haya un director necesita un mínimo de alumnos. Entonces, el sistema no ha modificado el organigrama de la escuela, aún de que estamos en una situación de pandemia. Los profesores, aún de que no nos capacitamos para la educación a distancia, bueno, ya hemos avanzado muchísimo, hemos evolucionado en ese sentido, pero ahora el organigrama de cada escuela, ¿por qué no evoluciona? O sea, situaciones van, situaciones vienen, necesidades ahí están. Sin embargo, la parte operativa, la parte financiera, tiene que ir a esas escuelas, que vean cómo están. Se tienen que rehabilitar, dar mantenimiento, limpieza. Ahora bien, el regreso escalonado, ¿de qué manera va a ser? ¿Está la situación adecuada en cada aula? Los profesores, el número de profesores es adecuado para cómo se va a presentar el distanciamiento, la distancia social entre niño y niño. Son muchas situaciones que tendrían que analizarse previo a decir si vuelven o no vuelven o cuándo vuelven. Entonces, necesitamos trabajar en esa parte. Y sí, es verdad, la parte social, económica, política, necesitamos hacer un lado esa parte y atender las necesidades. Atender las necesidades, ¿cómo? Mediante la estructura, los profesores, los directores, supervisores, jefes de sector, incluir en nuestros proyectos anuales de trabajo cuál es la situación que ahorita está. ¿Qué necesita esa escuela? ¿Cuál es la situación que tiene cada una de ellas? ¿Tengo el personal necesario para este regreso presencial? ¿Tengo el número de docentes? ¿Tengo intendente? ¿Tengo directivos? ¿Qué vamos a hacer para este regreso? Entonces, la verdad que sí, los padres de familia también han sacado la casta, mi respeto, mi reconocimiento a todos ellos, pero también para el regreso, obviamente también lo vamos a necesitar, porque solos no podemos. Sin embargo, esa es la parte que yo creo que el sector educativo, la parte operativa del sector educativo nos sale debiendo en cuanto a recursos humanos, ¿no? Muchas gracias, maestra Rosa María. Maestra Alicia Valle, estamos viendo que en algún momento vamos a tener que regresar. Se habla de ciertas condiciones cuando dicen tienen que estar. Primero dijeron, los estados que vayan a regresar tienen que tener la confluencia, el perímetro con los estados que confluyen en un semáforo en verde. Después se habló de que todo el país prácticamente tendría que estar en verde y se podría entender porque a nosotros a transitar de un estado a otro, pues pudiera ser que nos moviéramos a un estado que estuviera en verde y en el estado enseguida estuviera en rojo. Es entendible en ese momento. Pero más allá de eso, en un momento hipotético, cuando todo el país está en semáforo en verde y que tengamos que regresar, ¿estamos preparados para esa situación? ¿Es suficiente la normatividad, la reglamentación que se ha pedido por la parte de la autoridad federal y estatal para decir, ok, si el día de mañana a mí me dicen voy a regresar a clases, tengo perfectamente bien alineado mi protocolo con mi personal, como mencionaba la maestra Rosa María, ya hace falta personal, ya hace falta definir algunas situaciones. Tengo yo plenamente conciencia de cómo voy a regresar. Estoy preparado como supervisor, como director y como docente en cómo voy a actuar con todo lo que se me ha brindado información, o hace falta que todavía establezcamos a lo mejor nosotros una mesa de trabajo para definir junto con autoridades educativas y autoridades de salud cuáles serían unos protocolos, porque yo realmente lo veo muy vago todavía. Si en este momento regresáramos, no tenemos el material, si tenemos dinero, ciertos productos no se pueden comprar termómetros, por ejemplo, que es una de las cosas que se restringieron ahí, pero más allá de eso, ¿estamos capacitados para regresar? ¿O no nomás nos vamos a sujetar a los lineamientos que ya nos han expedido por ahí? ¿Cuál sería la situación, maestra? Me encanta que me hayas mandado el nudo gordiano de aquí, o sea, pero bueno, está bien. Vamos a trabajar con ese nudo gordiano. Primero, creo que la pregunta en buena medida te la contestó Rosy en el apartado de lo que estaba viendo de condiciones para poder contemplar un regreso escalonado. Quizás, efectivamente, lo voy a decir, creo, en pocas palabras. Estamos viviendo una etapa, y lo digo en primera persona, pero también en lo que hemos estado escuchando con otros compañeros. Estamos viviendo una etapa ahorita ya los 1 de noviembre, en donde no le encontramos sentido
a este inicio del ciclo escolar en el apartado de virtual, híbrido, que se pretendía que fuera escalonado el regreso y demás, no va a ser posible muy probablemente en algunos meses. Y si a eso le añadimos que el factor político está presente, y me refiero la toma de decisiones de las autoridades educativas locales de cualquier estado, de repente chocan entre municipios y chocan con la federación, pues, ¿qué te quiero yo decir con esto en relación a la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación y Cultura? En papel, estamos listos. En los hechos, no. En papel, porque hay decretos, documentos, formatos, elementos que nos dicen ciertos indicios de protocolo. Se sacaron en junio, se sacaron unos pocos en agosto, nada de manera concreto y simple. Si algo ha hecho la Secretaría de Educación Pública es llenarnos de papeles. Para todo está sacando una infografía, un material, un documento. Si vamos a ver A, nos da 5 opciones para ver A. ¿Sí? Volvemos al apartado de la infodemia, ahorita con este nudo gordiano. Estamos con mucha información y sin embargo mal informados. En papel estamos con la idea de que podemos plantearnos un regreso escalonado con reuniones previas que todavía no se han generado desde la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación y Cultura en el caso de Sonora, y con la posibilidad de organizarnos. Sin embargo, el regreso a clases en el momento que este sea va a ser complejo. Por eso considero en lo personal que van a tratar de hacerlo lo más a la distancia posible. No es una opción que tengan de primera mano, no la tienen para noviembre, no la tienen para diciembre, me atrevo a decir que por supuesto no la van a tener para enero. ¿Por qué? Porque es complejo regresar, es complejo darle respuesta a todos. Así como estamos ahorita, la responsabilidad cae de manera directa, y así lo anunciaron, en padres de familia a través del medio de la televisión. Y los docentes colaborando. Esa fue una decisión de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, esa sería mi respuesta, aunado a todo lo que comentaba Rosy en relación a los recursos y cómo pudieran llevarse a cabo un regreso. Muchas gracias, maestra Alicia Valle. Voy a leer algunos de los comentarios que se nos están presentando aquí en las redes sociales. Dicen aquí, buenas noches, se debe analizar perfectamente todas las consecuencias que representa el regreso. Creo que ahí coincidimos todos que no nomás es la cuestión económica, social, política, ubicación. Comentan aquí también, dice, la decisión de regresar debe sustentarse en argumentos científicos, no en caprichos o en la presión social. Estamos jugándonos la salud y creo que es momento de que las autoridades deban de ser firmes mientras exista riesgo. Creo que ahí coincidimos todos, ¿no? Lo debemos de basar en evidencia científica para lo que es el regreso y sobre todo en experiencias que se han dado en otros países para poder llegar a algo firme, ¿no? También comentan aquí, dicen, hasta marzo considero que podemos regresar siendo positiva. Creo yo, salvo lo que digan aquí mis colaboradores, creo que pudiéramos decir que todo el ciclo escolar se va a ir de esta manera. Ojalá siendo negativos. Fuera, siendo negativos todo el ciclo. La verdad, no por estrategia entre la parte científica y la parte social, creo yo, el ciclo escolar, pero esa es mi percepción, obviamente, sería todo de una manera virtual. Ojalá me equivoque y regresemos de una manera más inmediata, ¿no? Otros comentarios dicen aquí, tenemos que entender que estamos en tiempo de pandemia, que es equivalente a un desastre natural, terremoto o guerra. Jamás habrá ni recursos ni estrategia magnífica que dé respuesta de verdad. Y por último, el último comentario que nos acaban de poner aquí, dice, sería muy arriesgado volver y más aún en 10 meses que lo que le queda a nuestra gobernadora. Bueno, aquí hay que ver también otros aspectos que tienen que ver la parte política, pues, ¿no? Estamos en una transición donde va a venir un próximo gobierno, el próximo gobierno entra en una curva de aprendizaje, y esa curva de aprendizaje entre lo que recibo,
lo que entiendo, lo que adapto, en lo que alineo con la estrategia nacional, porque sin duda lo tengo que hacer. De alguna manera estamos regidos por la estrategia nacional, pero será complejo entonces el regreso a clases. Supongamos que sea en el próximo ciclo escolar a partir de septiembre. Vámonos yendo a una fecha hipotética en septiembre. Estamos a, ¿qué será? Unos 15 días que habrá toma de posesión de un próximo gobierno. En esa curva de aprendizaje, con los elementos que ya tenemos, ¿cómo sería esa transición? ¿Cómo imaginan ustedes que va a ser esa transición? Independientemente del gobierno que vaya a quedar, hablando del estado de Sonora, independientemente, ¿estaremos preparados? Nosotros, ¿qué elementos debemos de considerar como docentes? Punto y aparte de lo que digan los organismos federales y locales, ¿qué debemos de considerar? Palabras finales para entrar en el siguiente tema, maestro Gonzalo, ¿cómo vemos esa parte? Pues yo creo que preparados sí vamos a estar, ¿no? Yo lo veo de forma positiva. Por ponerlo de alguna manera, el pleito que hay entre el área o el sector educativo y de salud en contra del sector político y económico, ¿no? Que pues en general siempre están en pugna, ¿no? Pues va a ganar el sector económico finalmente, el dinero manda. Pero sí creo que estamos aprendiendo rápidamente con muchos sobresaltos. Una muestra es precisamente este tipo de conferencias que, bueno, aprendimos sobre la marcha, pues no se usaban y ahora se usan y cada vez más maestros y alumnos se están metiendo a esta forma de trabajo. Lo digo esto de las conferencias para también decir que estamos aprendiendo también a cuidarnos, a lavarnos las manos, a evitar, no lo digo en general, ¿no? Porque lo que se ve es la gente que se hace bola en ciertos lugares, pero lo que no vemos es la gente que no se hace bola en ciertos lugares, hay gente que se cuida muy bien y creo que eso en cierta forma ha ido deteniendo el avance del coronavirus, contrario pues a lo que se pueda pensar en las estadísticas que podían todavía ser peores, ¿no? Yo creo que sí estamos aprendiendo, lo veo en forma positiva, creo que dependiendo también de las decisiones que tome el Estado, no solamente el Estado en términos del sistema educativo, ¿no? Sino el Estado en términos del todo, ¿no? De los confinamientos y de las órdenes de confinamiento y del manejo de los hospitales y del manejo de los recursos para favorecer la higiene en diferentes lugares. Creo yo que sí vamos a regresar. A mí no me gustaría, yo decía ahorita la cuestión de lo escalonado, pero a mí no me gustaría así escalonado porque pues también va a generar mucha confusión. Los profesores, ahorita leía un comentario ahí de Laura Mundo, los profesores pues también tenemos nuestro riesgo, ¿no? De asistir a la escuela y hay profesores con enfermedades crónico-degenerativas que sí tienen un alto riesgo de asistir a las escuelas. Entonces sería escalonado por parte de los alumnos, escalonado por parte de los profes, pues sí va a generar una cierta confusión, ¿no? Va a haber escuelas que sí tengan profe de matemáticas, escuelas que no tengan profe de matemáticas, y bueno, pues van a decir, bueno, que le vamos a dar más artística y aquí le vamos a dar más educación física. O sea, sí sería una confusión muy, muy tremenda. Creo yo que si va a ser escalonado, mejor que no sea, ¿no? Esa es mi opinión personal, aunque si fuera escalonado, pues finalmente hay que regresar a la escuela. Yo no estoy de acuerdo en que se haga por una presión política o económica. Creo yo que tiene que ver más con la cuestión del aprendizaje y el servicio que van a dar esos niños en un futuro en la sociedad, porque se supone que lo estamos preparando para entrar a la sociedad. No salen de la escuela, entran a la sociedad. Entonces, yo veo positivamente que sí podemos regresar y desde luego en septiembre, pues falta mucho tiempo. Creo que sí es posible. Gracias, maestro. Maestro Rosa María, el maestro Huestelado menciona de que él le gustaría que no fuera de alguna manera escalonada lo que es el regreso. Y lo argumenta y lo entiendo por la parte, sobre todo a nivel en secundaria, que es muy complejo, donde hay maestros que trabajan en 2 o 3 escuelas, donde hay maestros que tienen un turno matutino, un turno vespertino, tal vez en primaria y en preescolar pudiera darse, pero a nivel secundario es complejo regresar de una manera escalonada. Pero por otro lado nos enfrentamos a la situación de que si no fuera escalonado, y que fuera de alguna manera como sería normal, pues estamos hablando también de saturación de aulas. Tenemos mínimo de 30 a 40 alumnos por aulas. Entonces, volvemos otra vez a la otra parte de, recientemente salió un estudio donde decía que si el maestro tenía el coronavirus y los alumnos y el maestro traían el cubrebocas, como deben traerlo, independientemente de la situación, si el área no se ventilaba, en algún momento algunos alumnos iban a estar contagiados. Es un estudio que recientemente sacó el periódico El País,
que se le ha dado amplia difusión, inclusive algunos nosotros lo hemos dado a conocer ahí. Entonces, realmente estamos en una situación compleja. Estamos aprendiendo, y si estamos aprendiendo lo estamos documentando para de alguna manera transmitírselo a los que vienen, o ese conocimiento se lo van a llevar los que en un momento ya no van a estar con nosotros por la misma transición natural de cambio de gobierno. ¿Cómo visualiza esa situación, maestro? Creo que a mí me parece, en verdad, como vulgarmente se dice, tenemos que aprender también a tantearle el agua a los camotes, ¿no? Y el regreso escalonado me convence. ¿Por qué me convence? Por mi participación anterior, que la infraestructura no está preparada, ¿sí?, para una situación de atención a alumnos con el número de alumnos que tenemos, menos en secundaria, ¿no?, en donde las aulas están más llenas. Pero sí, lo que se refiere a educación inicial, preescolar, primaria, me parece buena la estrategia, ¿sí? Valoro esa parte que puede ser escalonado. Obviamente, sí tendríamos que tener plena conciencia en el sentido de cómo planear, cómo llevar a cabo la intervención docente en un regreso escalonado. Pero sí, definitivamente, vuelvo a lo mismo. Está bien pensar en el regreso, pero primero hay que decir, ordenar las actividades, ordenarlas. A ver, para el regreso, suponiendo que regresemos en marzo, abril, sí, del año que entra, o de enero, febrero. O sea, hay un plan en donde diga, en esta fecha nos vamos a dedicar a que la infraestructura y la situación de limpieza esté al 100 en todas las escuelas. Si no hay agua, que haya. Si no hay un lugar, si no hay material de limpieza, que exista todo esto. Entonces, me gustaría escuchar más que nada ese interés, ¿sí? Y tenemos que escuchar también a los científicos, investigadores, médicos, que se dediquen a eso, a estudiar esto, y no, parecería que le estamos haciendo más caso a los políticos que a la parte científica. Entonces, es necesario volver a esa parte, volver a los estudios. Hay tanto médico que declara una cosa, investigadores que declaran otra, pero a eso no se les escucha. Entonces, como que siento que se está midiendo más el riesgo político, y ahí lo comentaba una maestra, y que yo coincido 100% con ella, pues, en el sentido de que dice, 10 meses faltan para que este gobierno deje en manos el poder al que viene. Entonces, bueno, ¿y dónde quedó la salud? ¿Y dónde quedó la educación? ¿Y dónde quedó la infraestructura? ¿Sí? Entonces, creo yo que hay que priorizar. Hay que priorizar, pero verdaderamente sobre las necesidades, sí, educativas y de salud. No meramente escuchar políticos, o sea, no tengo nada contra los políticos en ese sentido. Qué bien que hagan su chamba como corresponda. Pero ¿y dónde dejas a la ciencia? ¿Dónde dejas a la investigación? He leído un sinfín de artículos científicos donde dicen que no, donde plantean algunas ideas para el regreso, para que se aperture la economía, para que se aperture la educación. Y yo no oigo a ningún político que destaque o rescate esa parte. Entonces, ¿por qué parecería que cada quien tiene su parcela de interés? Bueno, no parecería, está entrecomillado. ¿Por qué? O sea, ¿dónde quedó el derecho a la educación que tanto se nos mandan infografías? Dijo la maestra Alicia. Se nos manda tanta cosa con infografías, que sacan un documento, que sacan el otro y otro y otro. Manténganse entretenidos, ¿no? Entretenidos. El pueblo entretenido, el magisterio entretenido, con toda la documentación que nos llega, con todo lo que se nos pide. Pero, ¿y el interés de fondo? O sea, es nada más justificar, hacer como que sí, como que no, y de fondo, ¿cuándo vamos a escarbarle? ¿Cuándo vamos a escarbarle a esta situación y poner ese orden que debería de haber? ¿Por qué no se escucha a la ciencia? ¿Por qué no se escucha a gente que está investigando al respecto? No escucho ni un senador ni a un político que rescate situaciones de investigación de Italia, de España, de Alemania, de Francia, de Centroamérica, donde también hay importantes hallazgos, en los Estados Unidos, Sudamérica, en lo que es Argentina. No veo. O sea, parecería que México está aquí, así, enterradito en una cápsula,
y no está comunicado, así como que confinado también, ¿no? Entonces, sí es muy importante tener esa visión más amplia, más extensa, más que verdaderamente el político nos convenza con un argumento sólido de conocimiento y de fe hacia el pueblo mexicano, ¿no? Entonces, creo yo que ahí en esa parte sí nos salen debiendo. No hay que cuidar nada más tu silla, tu curul, tu puesto. No, o sea, se cuida. Mira, si tú cuidas la función y si la haces bien, no tienes que cuidar el curul, ni tienes que cuidar tu función ni tu puesto. Solito se está cuidando. Sí, cuando haces el trabajo, no se trata de golpear, se trata de un interés fidedigno, de un compromiso realmente por el otro, por la sociedad, porque la sociedad se eduque, porque salga adelante, porque tenga una cultura saludable. Sí, entonces sí hay que cambiar muchas situaciones de fondo. No es posible que una ensalada esté más cara que una hamburguesa, por ejemplo. Entonces son situaciones que tendrían que analizarse de fondo. Tiene que escarbarse, tiene que llegarse a esa parte de fondo para poder generar cambios y no meramente hacer un hoyo y tapar otro y así te la llevas durante todo, quizás el sexenio, tu trienio o lo que sea, ¿no? En tu puesto. Entonces sí es muy importante voltear a ver a la ciencia, al científico, a cómo han sorteado esta pandemia en otros países que ya están saliendo adelante. Eso no lo escucho de ningún político. Muchísimas gracias, maestra Rosa María. Y maestra Alicia Valle, con este comentario que voy a leer ahorita, retomamos la parte de cierre de este primer bloque, donde dice Martín Ley, existe incertidumbre por la información diferenciada que manejan los gobiernos estatales y municipales, en especial en Hermosillo. Tenemos una parte política, cuando menos aquí en el estado, que ya estamos viendo que hay una marcada diferencia en las posturas, en el tema económico, en el tema de los permisos que se deben de dar para manejar ciertas actividades. Hay una diferencia, hablando de la parte política, pero hablando de la parte médica, también vemos esa diferencia. Tenemos de repente algunas autoridades a nivel federal que simplemente con un tema tan sencillo como el uso del cubrebocas, en un momento nos dicen que no es necesario, en otro momento nos dicen que podría ser, y en otro momento nos dicen que es necesario. Pero también tenemos a la máxima autoridad sin el cubrebocas y da otra señal. Entonces, por un lado. Y por otro lado, ayer estaba viendo una conferencia de evaluación precisamente y decía el ponente, estamos viviendo una época única y no estamos viendo a los cuerpos académicos generando investigación referente a esta situación que estamos viendo. Nos estamos dedicando a únicamente trabajar reactivamente sobre cómo vamos a resolver esto en el día a día, pero no se está haciendo investigación. Creo que también los cuerpos académicos, hablando de la red de investigadores que tenemos a nivel nacional por todos lados, también deberían de estar aportando a este debate sobre cómo nosotros, como docentes que tenemos la capacidad de analizar, de recabar información y de generar perspectiva o escenarios para futuro, ¿sí? En mayor o menor medida, pero tenemos esa habilidad, porque por eso somos maestros y tenemos esa capacidad, no estamos generando nosotros también, con los cuerpos académicos, esa estrategia, ese documento, o cuando menos ser punta de lanza. También estamos siendo pasivos, porque voy yo y me incluyo en esa parte. Estamos siendo pasivos en generar o pugnar o presionar a las autoridades federales o estatales o municipales para que se forme tal vez un colectivo que incluya a los maestros y que incluya a las academias de investigación para que generen una estrategia conjunta para cuando se llegue a dar lo que es el regreso a clases. Entonces, sí a la parte científica, sí a los datos duros y todo eso, pero estamos viendo que la misma parte científica tiene un debate, tiene intereses y tiene posturas. ¿Qué podemos hacer, maestra Alicia, ante esa situación, ese calidoscopio de posturas, de situaciones, de pleitos que estamos viviendo? Ya vi que te está rascando ahí el cuellito de eso. Sé que la pregunta que te estoy manejando no es sencilla,
pero algo tenemos que hacer, pues estamos de acuerdo, algo tenemos que abonar. Tal vez este programa puede servir para eso, como un inicio de lo que podemos empezar a caminar. Pero adelante, maestra, con eso cerramos esta primera parte. ¿Quieres que me candidatee como asesora del siguiente gobernador? ¿Qué podemos hacer para que esto camine y pueda seguir funcionando o pueda funcionar? El planteamiento, volvemos al nudo, el planteamiento es así de complejo. Mira, retomando un poquito de lo que señalaba Rosy, lo que estás mencionando tú, hay veces que hay que volver a lo simple dentro de lo complejo. Cuando dicen es que nuestras autoridades o nuestros representantes políticos confunden con las ideas, ahí lo simple y lo complejo es que tendríamos que volver a replantearnos nuestro sistema educativo, porque si yo tengo un pensamiento crítico y yo analizo la información que recibo, yo sé qué voy a recibir, qué voy a desechar y qué voy a aceptar, ¿sí? Si usan o no usan el cubrebocas, si cumplen o no cumplen con las disposiciones, si tienen o no agendas políticas, que todos sabemos que las tienen, para seguir sobreviviendo en su ejercicio de funcionarios y políticos activos, eso no tendría que estar influyendo en mi vida personal y familiar, porque mi pensamiento crítico no tendría que estar tan influenciado en ideologías y politiquería, ¿sí? Ahorita lo que estamos observando es eso, es una casi ausencia de pensamiento crítico entre los que estudiamos y los que no, y un manejo predominante de ideología y de politiquería. Nos estamos siempre reaccionando. Bien lo decía Rosy, en este circo mediático, en este circo de influencias, en este circo de estímulos, y no termina de llegarnos un estímulo cuando ya estamos reaccionando y nada más nos tienen entretenidos brincando de un punto a otro. En realidad, lo que se quiere, se está logrando a la perfección. Estar distraídos, estar ocupados, se está haciendo. La sociedad está distraída reaccionando y la sociedad está ocupada tratando de sobrevivir, dependiendo del nivel económico en el que nos encontramos. Y eso es intencional. No es que se les haya ido de la mano a nadie. Es intencional que la sociedad esté distraída, reaccionando y que esté ocupada sobreviviendo. Y para ello requieren que no pensemos. ¿Sí? Entonces, si tú me dices qué se tiene que hacer, que se tienen que formar comités, que no haya discusiones en el apartado de salud con los demás requerimientos, esos equipos de trabajo, por supuesto que ya existen. Ya los tienen las mesas de trabajo como gobierno federal, como gobierno estatal, como gobierno municipal. La misma Secretaría de Educación y Cultura y la misma Secretaría de Educación Pública los tienen. Elaboraron, antes de terminar el ciclo en la Secretaría de Educación y Cultura, elaboraron 5 acciones para replantear y manejarnos en este ciclo escolar. Uno que tiene que ver con el regreso a clases, si va a ser escalonado o no, y ya tienen acciones y actividades específicas a realizar. Otro que tiene que ver con la cuestión de las habilidades socioemocionales y lo que tiene que manejarse con niños, con padres, con alumnos, todo con alfileres, pero ahí lo tienen. Otro que tiene que ver con el planteamiento de los recursos humanos, que es quizás el más poderoso junto con el de infraestructura, ya lo tienen. No es que no sepan qué hacer, es que tienen que medir los tiempos para saber qué tanto daño le hacen a sus 3 agendas. A la agenda política de un grupo mayoritario, a la agenda personal y a la agenda de sostenimiento, ¿sí? Y está difícil esa medición de esas agendas, porque participan en todas, ¿sí? Y lo sabemos quienes estamos como intermedios y también lo sabe el pueblo que está abajo, que le responden a diferentes agendas. Y también es cierto que si se manejan de manera directa y equivocada, se les acabaron las 3 agendas. Por eso se cuidan tanto, porque tienen que sobrevivir en este ejercicio. Concuerdo con Wenceslao, todos estamos aprendiendo, todos estamos redireccionando. Yo en lo personal, mi planteamiento de organización lo tenía en este sentido virtual, terminando octubre y en noviembre con otro planteamiento. Estoy redireccionando otra vez porque el planteamiento es otro y tengo que redireccionar hasta marzo tentativamente, yo como empleada de gobierno. Entonces, si me dices qué se tiene que hacer, todo
todo eso se está sopesando. Y sopesando aparte con un tiempo político que los tiene casi maniatados porque tienen que responder a nivel federal y a nivel estatal a lo que está exigiendo ciertos movimientos, a la oposición al gobierno federal y a la rendición de cuentas al gobierno estatal. Y no te quiero yo platicar de los funcionarios de este gobierno estatal en la parte de la SEP. Ahorita están cuidando dejar limpio lo que tienen que dejar y no van a innovar, no van a generar mayores conflictos porque tienen que ir cerrando, están en esos tiempos naturales de cerrar. Por eso es que están dejando que esto transite apoyados en la estructura, apoyados en directores, en docentes, quizás en supervisores y jefes de sector. ¿Por qué digo quizás? No porque nuestra función no valga o no importe, sino porque realmente quien está con el termómetro a la vista siguen siendo directores y docentes. Nosotros estamos con una visión alejada, aún cercanos estamos alejados. Entonces, si me dices, si no se tiene nada, claro que se tiene, y se tiene para diferentes escenarios. El problema es los costos y beneficios de llevarlo a cabo. Y nosotros lo estamos viviendo igual. Le agradezco mucho, maestra Alicia Valle. Ojalá que no estemos nosotros en un aislamiento también mental y que ese pensamiento crítico, el cual a los maestros nos caracteriza, realmente permee en la sociedad, porque volvemos a lo mismo, lo dijimos en el primer programa, ¿no? Joel, lo siento, anda usted, Sí, nos traen un poquito distraídos a todos. Por eso mencionaba yo ahorita, estamos nosotros ahorita ante un aislamiento de pensamiento crítico, porque estamos, no quisiera decir que no lo pudiéramos generar, pero sí estoy diciendo que estamos distraídos entre llenar formatos, entre evaluar, entre aplicar estrategias, localizar a alumnos, que ya lo decíamos en el primer programa, le corresponde no al docente andar buscando a los alumnos, que Wenceslao decía, la parte amorosa me dice que sí, la parte normativa me dice que no es lo que es mi función, le corresponderá a la autoridad. Ya lo dijimos en el primer programa. Y con este comentario me voy al segundo tema, hablando de una de las cosas que nos ocupan y nos preocupan ahorita en este periodo que vamos a transitar, que es cómo voy a evaluar el primer periodo. Y la pregunta es, ¿cómo evaluarlo ante una situación donde el día 5 de junio se emitieron unos acuerdos, el viernes 5 de junio del 2020, se emitió el acuerdo número 120620, donde hablaba de ciertos criterios que nosotros deberíamos de seguir, y es el que ahorita sigue vigente, como la parte del 80% de las inasistencias pues no se iba a considerar, que se tenía que tomar el programa de Aprende en Casa como uno de los elementos para ser evaluados o uno de los criterios que podíamos nosotros considerar para la evaluación. En fin, hubo varias cosas que de un acuerdo que se desprende de esa fecha, el 5 de junio. A la fecha no tenemos un nuevo acuerdo. Estamos esperando que muchos docentes que se emita un acuerdo. Mi pregunta es, ¿necesitamos un acuerdo nuevo? O decía un maestro por ahí en una de las conferencias que también vi, dice, ¿que no podemos tener nosotros como maestros autonomía para evaluar? ¿Qué tenemos que esperar a que la autoridad siempre nos diga, debes de evaluar así, 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 de esta forma? Ahorita la evaluación sumativa es complejo llevarla a cabo porque podemos enfrentarnos a situaciones que de repente un alumno que venía regularmente entregándome actividades se pudo haber quedado en internet, le pudo haber pegado la computadora y pudo haber cortado esa periodicidad de entrega de trabajo o de participación en una plataforma o en lo que yo fuera. Entonces ahorita la primera pregunta que yo les hago, ¿necesitamos realmente un acuerdo para evaluar? ¿Puedo yo confiar en mi criterio para evaluar? ¿O qué es lo que debo de atenerme en esta situación? Sabemos que hay un acuerdo, no hay un acuerdo nuevo, pero debo yo de aprovechar mi expertise como docente, lo que he comprendido en esta situación y por eso aplicarlo. ¿Qué podemos hacer ahí, maestro Wenceslao? Bueno, yo creo que no necesitamos un nuevo acuerdo para evaluar, ¿no? Los profes tenemos nuestros criterios de evaluación y es como lo mismo, ¿no? Ya sea presencial o en línea. O sea, decirle a los muchachos, a los niños, a las niñas, me vas a entregar el glosario, me vas a entregar el libro contestado, ¿no? El área, las páginas que corresponden.
Y bueno, si no lo entrega, pues está reprobado, y si luego los entrega, bueno, estás aprobado. No, la reprobación se asocia con algo muy malo, ¿no? Quizá por la parte política, con el costo que representa reprobar a un niño, porque hay que volverlo a meter a primer año, segundo año, tercer año, con el trauma que tiene el niño también de ser reprobado y decir es que no sirvo, cosas de ese tipo, ¿no? Pero lamentablemente existe la gente que no entrega, que no es responsable, y que esas son las consecuencias. Entonces, yo no creo que sea necesario un nuevo acuerdo y esperar un nuevo acuerdo. Lo que un nuevo acuerdo puede significar, o está detenido porque significa la postura del Estado ante la reprobación. Aquí la palabra clave es reprobación. ¿Podemos reprobar niños? No, no puedes porque no sabes si tienen conectividad. Entonces, ahí mi propuesta es esta, ¿no? Bueno, en el caso de Yoremia, de aquí del Estado de Sonora, dejar el cuadrito en blanco. O sea, bueno, este niño no presentó ningún trabajo y no sabemos si no tiene conectividad. Bueno, dejamos el cuadrito en blanco. Cuando regresemos a la escuela, pues me entregan los trabajos que te hicieron falta. Creo yo que en aquella eslogan, que no estoy muy de acuerdo, pero finalmente tiene mucho de verdad, de educar para la vida, porque la escuela educa para la vida. El niño tiene que ser responsable de sus actos y tiene que atenerse a las consecuencias, sean buenas o sean malas, ¿no? Las consecuencias no más son malas. Y decir, bueno, hiciste el trabajo, pues aquí está tu pago, ¿no? Es como estar en cualquier empleo. O sea, hiciste lo que te pedí, sí, aquí está tu pago. Entonces, en la escuela hiciste el glosario, sí, señor, aquí está, pues tienes tu 10. Y entonces son los criterios de evaluación, pues no es una cuestión de criterio, de sacarnos de la manga calificaciones, es una cuestión de decir, aquí están los criterios de evaluación y es lo que me vas a entregar. El padre de familia, muchas veces yo he escuchado que dicen los padres de familia, es que yo no sé matemática, no le puedo ayudar. No necesitas saber matemática como tal, necesita preguntarle al niño, ¿ya hiciste el glosario, mijo? No, pues no lo he hecho. Pues hay que hacerlo. ¿Y ya lo hiciste? No, hay que hacerlo. La tarjeta de Navidad que te pidió la maestra, lo que sea, no, lo que haya pedido, ya lo hiciste, no, pues hay que hacerlo. Y estar con el niño, dale y dale hasta que lo haga. Una vez hecho, ya el profe sí es muy difícil decir lo voy a reprobar, porque yo sí estoy de acuerdo con aquello de que la disciplina no se debe evaluar, la asistencia y inasistencia no se debe evaluar, se debe evaluar el producto del aprendizaje del niño. O sea, las actividades son para evaluar si el niño logró el aprendizaje. No hay que perder de vista que la evaluación tiene una finalidad. No es nada más reprobar por reprobar o poner 10 por poner 10, pero hemos caído también en este bache, me parece a mí, evaluativo, en el que de repente hay escuelas que tienen, yo he visto escuelas, porque yo veo mucha estadística de esta, que tienen 9.8 de promedio en general, toda la escuela, toda la secundaria. O sea, todos esos niños aprendieron todo lo que había que aprender. 9.8 promedio general es una escuela excelente. Si los niños aprendieron todo lo que tienen que aprender en inglés, son bilingües. Y luego viene el examen de planea o el de enlace, ¿no? Pongan la etapa que quieran y sacan 2 de calificación. Entonces, ¿a quién le creemos, no? ¿A la escuela o al enlace? Decimos, no, pero el examen estandarizado, en fin. Es todo un debate de la evaluación. Yo soy la idea que no ha salido el acuerdo precisamente porque nadie quiere meterse en este problema, ¿no? La camisa de 11 varas que le dicen que no sé qué medida sea. Pero no quieren meterse en este problema de decir si reprueba o no reprueba. Y la postura de muchos jefes en el sistema educativo es reprobar a nadie. Había un profe ahí en la secundaria donde yo trabajaba que decía eso, ¿no? Aquí el que sabe, sabe, el que no tiene 6, lo cual es muy lamentable, ¿no? Porque llegan estos niños a la vida pensando eso, y luego aquí el que trabaja, trabaja, y el que no tiene salario mínimo. Y bueno, no está mal tener salario mínimo, pero de repente no trabajar, sí creo yo que no tener responsabilidad y no tener las consecuencias, sí es grave. Entonces, creo yo que sí es importante evaluar con base a los productos entregados, y si un niño no entregó productos, dejarle su calificación en blanco. Cuando regresemos a la escuela, decirle al niño, bueno, te faltaban estos documentos, hay que entregarlos, y aquí no ha pasado nada, ¿no? Muchísimas gracias, maestro Wenceslao. Maestra Rosa María, maestro Wenceslao propone y afirma que no necesitamos un nuevo acuerdo, que con los elementos que tenemos podemos de alguna manera evaluar. Y hablaba también de que pudieras darte la situación que en la plataforma, que en este caso de Yoremia, pudiera quedar el espacio en blanco si no un alumno no entregó todas las actividades o no fue contactado. Pero eso es hablando y pensando en los alumnos que de alguna manera tuvieron cierto contacto con los docentes.
más o menos de actividad, pero hubo algún contacto. Pero bueno, ¿qué pasa con aquellos alumnos que no tenemos ningún contacto de ningún tipo, que ni aprenden en casa, ni los esfuerzos que están haciendo algunas escuelas de dejar algunas actividades en las aulas, en los planteles para que los alumnos puedan ir ahí y trabajar con algunos documentos impresos, que de alguna forma ha mermado un poquito esa falta de actividad que se pueda dar o que se está dando, más bien dicho. ¿Qué hacemos con los alumnos que no tenemos contacto para nada? Lo dejamos en blanco, lo ponemos en 6, como dicen por ahí, que lo recuerden la vida. ¿Qué hacemos con esos alumnos? ¿Qué pudiéramos trabajar nosotros ante esa situación? Sí, esa situación yo creo que tiene que ver más con la parte, la evaluación tiene que ser justa y equitativa. Y para muestra tenemos el botón de la evaluación del desempeño del sexenio anterior, donde decíamos los docentes que la evaluación del desempeño no era justa y equitativa, porque algunos maestros teníamos los elementos para aprobar y otros no los teníamos. Entonces, los recursos, los medios, materiales, lo mismo pasa con los niños, lo mismo pasa con los niños. El sistema ahora está confiando de buena fe que salimos de las normales y salimos bien preparados, ¿verdad? Entonces, hay una lista A y hay una lista B. Entonces, creo yo que si estamos hablando, si pugnamos el sexenio anterior para que la evaluación sea justa y equitativa, no podemos hacer lo contrario con nuestros alumnos. Tenemos que ser empáticos, comprensivos y valorar los recursos, los materiales con los que cuenta el niño, ¿sí? Entonces, para efectuar precisamente en la práctica el enfoque formativo de la evaluación, recuerden que el enfoque tiene que ver con valorar los avances de los alumnos. Los alumnos hasta ahorita han aprendido algo, o sea que no lo han aprendido todo, que como si fuera presencial, eso es otra historia, ¿no? Pero de que han aprendido, han aprendido. A ver, los niños de preescolares, ¿cuándo habían tenido una clase por Teams, por Meet, por Zoom? O sea, ahora han aprendido. Maestra, ¿qué es lo que planeaste? Eso es lo que vas a evaluar. Tiene que haber una articulación entre lo que planeas y lo que evalúas. Sí, entonces lo que se va a evaluar es lo que se planeó. Pero en la parte de los niños que no se han presentado es muy importante. Es muy importante que nosotros investiguemos qué es lo que está pasando con ese niño y dejar precisamente ese seguimiento para que el docente que viene para el ciclo próximo pues tenga esa información, ese conocimiento y si pudiera hacerse esa parte que comentaba el maestro Wenceslao, que entregue algunos productos relacionados con los aprendizajes esperados de cada uno de los campos o de ciertos aprendizajes esperados que se alcanzaron a trabajar durante esta pandemia, ¿no? Que es a distancia. Pero lo que sí creo yo que estaríamos siendo injustos e inequitativos si nosotros reprobamos a los niños que no tienen los medios ni los recursos para estar en esta situación a la vanguardia, por decirlo de alguna manera, en la parte de la educación. Podrá decir el maestro Wenceslao, y lo comentó en el programa anterior, es que pues hay mucha diferencia entre secundaria y preescolar, ¿no? Hay mucha diferencia entre los niños de secundaria son capaces de tomar decisiones más avanzadas, si ellos quieren, pues toman la clase, y si no quieren, pues no la toman. Pero los niños están bajo la tutela de los padres de familia, bajo los cuidados, tienen el apoyo de que ellos reciban la clase y tenemos muchas evidencias. Entonces hay que ver las evidencias que nos han entregado los niños, sí, las evidencias que tenemos, que igual, mira, tenemos que aprender a actuar de buena fe. Ahorita no sé cuántos están conectados, decía una conferencista en días pasados. Bueno, si hay 20, si hay 1, si hay 2, ¿quién me asegura que me están oyendo? Nadie. Entonces, bueno, así es la buena fe hacia nuestros alumnos. De buena fe tenemos que actuar con ellos. Los niños no merecen reprobar por una situación que no está en sus manos, ¿sí? Especialmente donde el enfoque es formativo, porque se evalúa tanto los aprendizajes de los alumnos, pero también la intervención del docente.
¿sí? Entonces, el enfoque formativo te va retroalimentando día a día, de acuerdo a cómo van avanzando los alumnos, me valoro yo como docente también. ¿Sí? Y habrá situaciones que estarán en mis manos, pero habrá otras que no, y no me voy a desgastar por eso. Hay situaciones que escapan a mis manos. Y en ese sentido también tenemos que aprender a ser prácticos, y coincido con el maestro que no necesitamos un acuerdo. Somos profesionales, sabemos lo que nosotros, qué aprendizajes esperados abordamos, qué actividades y evidencias tenemos de nuestros alumnos, cómo participaron, ¿sí? Entonces, todo eso nos va a servir para realizar la evaluación de nuestros alumnos, sin necesidad de que salga un acuerdo, pero si pudiera recalcarse por parte de la autoridad educativa esto que les estoy comentando. Si la evaluación tiene que ser justa y equitativa para todos, para los alumnos, para los docentes y para todos los que estamos ocupando la estructura educativa. Entonces, no podemos luchar porque en unos casos sea justa y equitativa y en otros no. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿sí? Entonces, esa sería mi aportación. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Rosa María. Maestra Alicia Valle, dicen que lo que la pandemia vino a hacer en el sistema educativo y bueno, en muchas situaciones en nuestro país, ha venido a ventilar o a exponer cuestiones que ya eran evidentes y que de alguna manera ahorita ya están bajo la lupa porque quedaron expuestas. Estamos hablando, por ejemplo, de escuelas que no tienen los recursos para el regreso a clases. Estamos hablando de que no tenemos la infraestructura tecnológica para dar las clases a distancias. Estamos hablando de que el gobierno no nos ha dotado de los elementos pertinentes en su momento para saber de cómo actuar de tal forma o qué situaciones hacer. Entonces, ¿qué pasa cuando los maestros, el colectivo, no digo que todos, pero algunos, están pensando que necesitamos un nuevo acuerdo? Significa que estamos tratando de evaluar únicamente la parte cognitiva y la parte conductual la estamos dejando de lado, entre otros elementos, porque si hablamos del enfoque de competencias que veníamos trabajando propiamente, hablaba de que, como bien decía la maestra Rosa María, el alumno está aprendiendo a cómo sobrellevar esta situación de entrada, está aprendiendo a cómo coexistir en manera educativa con su padre de familia, con su papá, como un aliado que debe tener en casa. Está aprendiendo a cómo comunicarse con el maestro. Son aprendizajes de un aprendizaje invisible, dicen por ahí algunas teorías, que nosotros debemos de también valorar y poner en mi escala estimativa de evaluación para hacerlo más justo, como decía la maestra Rosa María. Debemos de valorar también eso, ¿no? Pero estamos yendo únicamente por la parte cognitiva y dónde estamos dejando la parte actitudinal y valorando el contexto y todo eso. Entonces quiere decir que nosotros seguimos con la misma tendencia de valorar únicamente conocimientos, por eso estamos exigiendo un nuevo acuerdo para pegarme a ello. ¿O qué nos ha pasado? Porque bien decía ahorita, egresamos de una normal, pero en la normal se nos dan ciertos conocimientos bases, pero cuando te enfrentas a una realidad, quiere decir que nos falta mayor desenvolvimiento o no hemos aprendido a tener conciencia crítica y decir, a ver, como llegar a la seguridad, como decía la maestra Hueselada, yo no necesito ningún acuerdo con las condiciones que tengo, porque no nomás voy a evaluar la cantidad de trabajos que me entregó o el contenido que me está presentando esos trabajos, voy a evaluar otras condiciones, la disposición, la formalidad, el respeto, el manejo de situaciones que tuvo que superar, todo eso. Quiere decir que no hemos aprendido a transitar hacia esa nueva mentalidad abierta de evaluar todo lo que implica el enfoque de competencias. Seguimos pensando entonces de una manera cognitiva 100%, o ¿en qué punto estamos ahí, maestra? Ahorita que estás diciendo que estamos aprendiendo, voy a hacer aprendiendo diagonal. Los maestros, los padres de familia y los alumnos estamos aprendiendo diagonal, sobreviviendo. De diferentes formas y en los distintos contextos, estamos sobreviviendo una cuestión de pandemia, una cuestión de salud emocional, una cuestión de salud física,
una cuestión de enfermedades mentales presentes, con la cuestión de depresión, con la cuestión de ansiedad, con lo que se está planteando con el estrés. Increíblemente los niños también. No voy a dar ahorita ejemplos de lo que está sucediendo a nivel mundial, a nivel internacional, a nivel local, a nivel nacional, de alumnos que están respondiendo hasta llegar al suicidio. Por esos motivos están dando temáticas desarrolladas para prevenir y atender estos procesos. Si hablamos de números, pues a lo mejor los números no son tan significativos, pero por el periodo son sumamente valorados porque es una tendencia. Entonces, ahorita que me dices, ¿necesitamos o no necesitamos el decreto? Pues voy a hacer la mala de la película. ¿Me permiten? Adelante, Bien. qué libertad de todo. Bien. Voy a esto. Si estamos hablando de evaluación formativa, por supuesto que no necesitamos ningún decreto, porque para eso estamos preparados, para diseñar una clase de acuerdo al programa, para preparar la estrategia didáctica y para evaluar esa estrategia. Para eso tenemos una preparación en el apartado de evaluación formativa. Independientemente del profesionalismo de los maestros, sabemos que tenemos evaluación diagnóstica, evaluación formativa y evaluación sumativa y los procesos que se llevan a cabo en cada una de ellas. Pero ahora bien, estamos dejando fuera de la ecuación algo interesante, que a lo mejor en este ejercicio de simulaciones, porque hay que decir, hay ejercicio de simulaciones, no lo observamos porque no lo hemos hecho. Primero, el decreto que mencionas, el 120620, ya está supeditado a un siguiente decreto, que es el 140720. Ese se presentó en el mes de agosto y contemplaba modificaciones al del mes de junio para identificar la cuestión de lo que viene siendo el proceso de ingreso, capacitaciones y demás. O sea, ya tenemos un decreto posterior al que acabamos de mencionar. Y dos, ¿por qué normativa y en programa necesitamos un decreto? Por una simple y sencilla razón, se agrega una materia, ¿sí? Cívica y ética, y está el planteamiento de vida saludable. ¿Qué pasa? Que a lo mejor nadie lo está llevando. ¿Por qué? Porque no tenemos el recurso físico de los libros. Apenas todavía en el mes de octubre, 15 de octubre, 20 de octubre, finales de octubre, estábamos rescatando materiales, aunque estuvieran en electrónico. Entonces, el decreto va a salir quizás un día antes de que nosotros demos calificaciones. Sí, ¿por qué? Tiene que salir porque hay una materia nueva, cívica y ética. Y tiene que salir por el planteamiento de lo que viene siendo vida saludable. Desde ahí, el decreto es necesario. Que se vaya a leer, que les vaya a interesar a los maestros, que le vaya a interesar a los papás. Prácticamente nosotros ya tenemos la idea de lo que va a decir el decreto. Por cuestiones de equidad no se va a reprobar a nadie, por cuestiones de equidad vamos a trabajar dando ciertos criterios o manejos que se puedan contemplar, y por cuestiones de equidad seguimos priorizando y garantizando la educación de nuestros alumnos. Pero es frustrante por lo siguiente. Primero, no todos los maestros, no todos los alumnos y no todos los papás están atendiendo el proceso, e incluyo a los maestros y a lo mejor también directores y supervisores. No todos están atendiendo el proceso educativo y hay quienes están dejando solos a papás, a alumnos. Es difícil de decirlo, pero lo pongo sobre la mesa. Sí hay maestros que están dejando solos, muy pocos. Hay un buen número de padres de familia que quizás están dejando solos en la atención a sus hijos porque las condiciones no lo permitieron o porque no se dan la oportunidad de hacerlo. Pero también, y lo decía Wenceslao en el primer programa, la realidad es que hay padres de familia y alumnos que no están priorizando y que no les está interesando el proceso educativo. Y eso genera estrés a un buen número de docentes que están viéndose en la necesidad de buscar alumnos cuando no es un requerimiento y lo tenemos que llevar a cabo en este proceso, de localizar alumnos, de preguntar hasta la saciedad por qué los papás nos están contactando y comunicando. Ese sí fue un tema de otro programa. Pero ¿a qué refiero todo esto? Que el decreto cuando salga, tenemos el 13 el día para la descarga administrativa y el 25-30 para la comunicación de las calificaciones, pero cuando salga va a ser una molestia mayúscula para un gran número de maestros que están haciendo su trabajo, porque dicen, están invalidando mi trabajo al decir que no hay reprobación. Concuerdo
en que no debe de castigarse al alumno por una cuestión de que el sistema, que en este caso estoy hablando del sistema educativo en el apartado de gobierno, porque todos pertenecemos al sistema, incluido el alumno, el sistema en el apartado de gobierno no garantiza y no puede garantizar en este momento la educación básica. Es fuerte decirlo, pero no lo puede garantizar si estamos hablando que entre un 10 y un 25% más o menos no está alcanzando el proceso de la educación por los contextos, por los motivos, por la apatía o el desinterés. No lo está logrando. Entonces, esos números que el sistema conoce bien señala que no puede permitirse generar un proceso de aprobación-reprobación, porque, como bien decía Rosy, están valorando nuestro ejercicio y resulta ser que es un número significativo de alumnos que o no se están presentando o no están pudiendo presentar evidencias de trabajo. Entonces, este acuerdo va a venir a ratificar lo que muchos ya pensamos, va a venir a generar molestias en algunos, pero también un cierto grado, no quiero decir maldoso, pero lo voy a señalar, de satisfacción de padres y alumnos. En el no pasa nada, nos quedamos. Voy a dar voz a una compañera que me dijo el día de hoy, una persona muy querida. Yo hoy hablé con mis padres de familia y les dije, tengo 6 papás de 6 alumnos que no están llevando a cabo el proceso de los trabajos. Les voy a dejar jueves y viernes para que se pongan al corriente. Es muy probable, le dijo la maestra, que yo no pueda ni deba reprobar a nadie por las circunstancias. Pero que les quede claro que si yo tengo que poner una calificación y esa calificación es 6, todo alumno que tenga 6, para el ejercicio práctico es una reprobación. Y para el ejercicio en el siguiente ciclo escolar, es poco probable, cuando ya estemos en una normalidad, que tengan los elementos para poder avanzar en el siguiente ciclo escolar. Es poco probable. Tenemos la oportunidad de ponernos al corriente, todos. Si es un problema de condición por internet o por dispositivos, se puede entender, yo puedo recibir en otros periodos los trabajos. Si es un problema de apatía, que la apatía no es otra cosa más que la ausencia de empatía, o sea, no me importa. Si es un problema de apatía, entonces estamos hablando de que yo no me voy a desgastar, te voy a poner el 6, pero en realidad no es que te repruebe la vida, es que estás generando una condición, en el caso de la apatía, una condición de mediocridad. Esos 6 padres de familia empezaron a reportarse el día de hoy. Yo no sé si entre hoy y mañana le entreguen sus trabajos, pero fue muy firme la maestra cuando dijo, el 6 significa reprobado, pero yo te voy a poner el 6. No porque el sistema te esté reprobando, sino porque el sistema te está dando una oportunidad de continuar, a pesar de que sabes que por apatía, no por condiciones, por apatía no estás respondiendo. Entonces, ¿qué señalo yo con esto? El acuerdo va a salir y tiene que revisarse por lo que viene por el programa. El acuerdo espero que nos dé algún elemento para que nosotros como docentes, supervisores, directores, justifiquemos y nos sintamos importantes en el ejercicio de nuestras funciones, porque el gobierno federal desde un principio señaló que el corresponsable era el padre de familia y la estrategia era la televisión. Aprende en casa nos está diciendo que estamos aprendiendo y estamos sobreviviendo. Cada quien agarra lo que le corresponde. Hay quienes están aprendiendo. Yo estoy aprendiendo muchísimo. Habrá quienes están sobreviviendo. Y el que se quede en la apatía, que no se le olvide, es ausencia de empatía. No es porque no tengas las condiciones para poder aprender. Es que decidiste no hacerlo. Y en mucho todo lo que hacemos es una cuestión de decidir. Hasta el que no tiene, de repente, logra más que el que tiene poco o el que tiene mucho. Y esa es mi opinión. Muy bien, maestra Alicia. Precisamente, gracias. Hablando de esa empatía, voy a leer uno de los comentarios que viene aquí, que nos dejan los participantes. Y dice, precisamente, la empatía es clave. A esas alturas sabemos que alumnos cuentan con el apoyo de sus padres, que alumnos cuentan con el apoyo de sus padres. Igual no está seguro que el niño hizo las tareas, pero no es lo mismo y es importante el manejo de diferentes recursos. Al menos un video del niño leyendo puede ver si hay evolución o no, en mi caso hablando de primaria.
La respuesta de los padres también va en relación a la atención que brindemos en el día a día. Si los dejas en visto, si eres frío, antipático, si no promueves comunicación, confianza, creo que es un elemento importante también, ¿no? Que nosotros hasta qué punto le damos seguimiento a las solicitudes que hacen los padres de familia y en qué punto hay una línea delgada entre donde hay una necesidad real de retroalimentación del padre de familia y también una situación del padre de familia, voy dejando de ser, pasar y a última hora quiero retomar algunas cosas cuando dices tú, bueno, los criterios que yo planteé en un principio han sido claros, ¿no? Otro comentario dice, estoy de acuerdo con usted, maestro, dice ya que gran parte de la población simplemente están aprovechando la situación, contingencia de salud, para justificar su falta de compromiso. Hay una situación donde, ¿cómo diferenciar la falta de compromiso donde también hay realmente un problema de contexto, un problema donde efectivamente ni mis padres tienen el conocimiento para poderme orientar, o no tengo lo que es el equipamiento, o no tengo la conectividad, a partir de también donde no hay un compromiso ni del alumno, hablando de cierto nivel educativo, ni del padre de familia o del tutor en su momento, porque no necesariamente es el padre de familia ahí al frente, ¿no? Hay muchas veces los tutores, está la abuela, está la tía, en fin, hay ciertas figuras que fungen como tutores también, donde no hay un compromiso, ¿no? Y donde de repente estaban trabajando muy bien y se dejaron de enviar las actividades y es por situaciones ajenas también a nosotros, ¿no? Otro comentario dice, también consideren que en verdad no es tanta la necesidad hoy en día. Hay conformismo y poco interés de padres y alumnos. Cabe destacar que, por ejemplo, de 10 que no trabajan, bien evidencia, solo 1 o 2 son por necesidad y el resto por flojera. Compromiso de ambos. Es mi opinión y caso que yo en el grupo de mis hijos y me entero ya que la maestra pregunta por qué niño y lo veo en Face de vacaciones. Efectivamente, hay muchas situaciones que se ha dado y lo hemos vivido de alumnos, no nomás de alumnos, de maestros, y hay que decirlo, que los vemos de repente en temporada vacacional. Y una cosa es, como decía la maestra Rosa María, que me traslade a mi lugar de origen, por efectos de a lo mejor no estar pagando la renta porque estoy de interinato, por lo que sea, pero sigo laborando, ¿sí? Y sigo atendiendo a mis grupos. Y otra también es la situación que de repente como docente ves en algunos momentos que hay, igual que los alumnos, igual que los padres con los alumnos, que los tenemos en alguna red social, que te trasladan a lugares donde están vacacionando, dices tú, bueno, ¿en qué punto queda el compromiso? Como bien maneja la maestra, comenta la maestra Alicia Valle, ¿no? Y bueno, comentarios finales, pues no ocupamos de acuerdo, tenemos las habilidades suficientes para evaluar, tenemos la actitud para evaluar, pero, insisto, entonces, con aquellos alumnos que no podemos tener ningún contacto de ningún tipo, nos vamos a ir con un 6 y vamos a esperar que en el momento en que regresemos a las aulas, en ese periodo que ya lo marcaban los lineamientos de poder retroalimentar, de una retroalimentación a los alumnos, de poder manejar una capacitación adicional con la que tenemos en esta estrategia diferenciada de que algunos van a regresar primero y otros no. Nos vamos a sujetar a ese periodo, dejamos en blanco. ¿Qué podemos hacer? Ahorita he tirado por ahí por internet algunas estrategias de un semáforo. Si te entregó tal cantidad de trabajos, el semáforo es en verde. Si te entregó otra cantidad de trabajos, el semáforo es en amarillo. Y si se reportó con una actividad, pues lo vas a poner así. Pero bueno, son estrategias que tienen buenas intenciones, que se pudieran supeditar a los acuerdos que ya tenemos ahí, pero con los alumnos que no contactamos, le damos el beneficio de la duda y con eso nos vamos. Lamentablemente hay que evaluar, ¿no? Y la evaluación, la finalidad de la evaluación es la retroalimentación, no es tanto asignar una calificación o semaforizar la evaluación. Lamentablemente hay que poner un número porque así lo pide el sistema, porque así está construido. Y muchos asociamos el 10 a la excelencia y el 5 a la mediocridad y todo ese tipo de cosas, ¿no? Personalmente yo lo veo lamentable eso. Yo creo que hay que innovar en ese sentido de la evaluación y sí, yo lo haría, ¿no? Dejar el cuadrito en blanco, ¿no? Porque
difícilmente en materias que son seriadas como matemáticas puedes pasar a un niño de sexto de primaria a segundo de secundaria. Si regresamos en septiembre, por decir algo, ¿no? Lo que estamos hablando hace un momento, si regresamos en septiembre, los niños que no hicieron primero de secundaria van a entrar a segundo de secundaria sin tener los contenidos, estos casos de niños que estamos platicando, sin tener los contenidos de primero. Entonces tampoco van a pasar segundo, pues. Entonces, sí requerimos más trabajo. Bueno, finalmente el trabajo se tiene que hacer. El trabajo que no hiciste durante el confinamiento, lo vas a hacer ahora en un curso remedial, ¿no? No sé cómo se pueda llamar, pero finalmente para poner remedio, ¿no? Entonces, de vuelta, ¿no? Lamentablemente se tiene que evaluar y se considera la evaluación como la calificación, asignación de un número, pero no debe ser así. Mi comentario final, pues felicitarlos por su ortografía. Estoy leyendo los comentarios. Nada más vi una X ahí que era en sustitución de un por, pero en general veo que después de leer tanto, ¿no? En Facebook y en WhatsApp con un montón de falta de ortografía. Veo ahora ahí que todos los participantes muy buena ortografía y me pareció excelente. Muchísimas gracias, maestro Gonzalo. Creo que es algo que no debemos dejar de lado, ¿no? La ortografía que como docente nos debe caracterizar. Y si tenemos duda, pues hay maneras ahorita, y más en internet, de consultar de cómo se escribe correctamente. Y coincidimos, creo yo, en la parte esa de que no debemos de casarnos con la idea de que un número va realmente a decir el grado de desempeño de inteligencia o de sabiduría que puede tener un alumno o de capacidad para enfrentarse a la vida propiamente, ¿no? Pero sin caer también en la parte esa de ¿cómo podría decirlo? La parte esa de cuidado que pudiera darnos, el no poner un número. También debemos entender que sí es necesario asignar una calificación. Maestra Rosa María, palabras finales. En palabras finales, pues, sinceramente, creo yo que el amor a nuestra profesión, el amor a los niños, el comprenderlos, el ser empática, sean apáticos o no lo sean, por algo son apáticos, por algo no son empáticos, por algo no hay interés, ¿sí? O sea, tenemos que aprender a dialogar, tenemos que aprender a escarbar a lo primero que decía, ¿por qué los políticos no escarban? Nosotros también tenemos que aprender a escarbar. ¿Qué hay atrás de esa apatía? ¿Qué hay atrás de ese desinterés de decir, no lo voy a hacer? Hay algo ahí detrás. O sea, ¿de qué manera nosotros estamos transmitiendo ese amor, esa empatía a nuestra vocación, a los niños, a la situación que está viviendo? ¿Sí? Nosotros pasamos por periodo fuerte de evaluación. ¿Cuántos no nos estresamos cuando nos tocó la evaluación? Algunos le entramos, otros no le entramos, otros con ayuda. A los niños también ocupan ayuda. Los niños también ocupan ayuda. Entonces, pongámonos un poquito en sus zapatos, ¿sí? Pongámonos en sus zapatos sobre si hay apatía o no la hay, o si no hay recursos o si los hay. Algo está pasando ahí. A lo mejor no hay valor a la educación. Puede ser. Sí, a lo mejor no lo hay. Pero bueno, ¿de qué manera nosotros vamos a hacer que se enamoren de nuestra clase? ¿De qué manera vamos a hacer que se enamoren de que el día de mañana sean profesionistas, éticos, con compromiso? Entonces, creo yo que la educación básica es precisamente la base de la formación del ser para poder contribuir en una sociedad, ¿sí? Entonces, no puedes decirles, hablarles fuerte porque son menores de edad, o un preescolar, por ejemplo, un niño de primaria. O sea, le tienes que comprender, ese es el profesionalismo, cuando lo haces con vocación, cuando lo haces con amor, tienes la paciencia para escuchar. ¿Qué te pasa? Le has preguntado al niño, ¿qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué no has presentado los trabajos? Quiero ayudarte. Mira, estoy aquí porque me interesas, me importas. Amo lo que hago y yo quiero que tú estés bien. ¿Sí? Le hemos dicho eso al niño, le hemos dicho eso al papá. O asumimos situaciones de control meramente como el sistema los viene reproduciendo y nosotros caemos en ello. O sea, no es crítica,
es reflexión, es reflexión. Entonces, es pararnos al borde del precipicio de ver cómo soy yo, porque el hecho de cómo soy yo, el cómo yo critico, juzgo, soy equitativa o soy injusta, no es más que un espejeo de lo que llevo dentro. Entonces, esa parte es la que me interesa mucho rescatar y la verdad que afortunadamente muchos de los casos, y puedo ejemplificarlos y no me alcanzan los dedos de los pies ni de las manos para platicarles de situaciones exitosas, de contagio de ese amor, de esa pasión por lo que estás haciendo, con los padres de familia, con los niños, situaciones exitosas de planteles completos, de docentes, de 1, 2, pero hay que hacer olas en esta confusión, en donde nos comentaba la maestra Alicia, y estoy de acuerdo, donde nos mantienen entretenidos y nos dejan poco espacio para la crítica, para la reflexión, pero esto no es más que pararte al borde de un precipicio y ver qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, qué estoy contagiando, qué estoy transmitiendo, ¿me interesa? ¿No me interesa? O estoy saliendo, estoy haciéndolo, reproduciendo la simulación sistémica, por llamarle de alguna manera, ¿sí? Estoy como el hámster dando vueltas en la rueda sin llevarla a ningún lado. Entonces, no, tenemos que profundizar esa parte, tener esa paciencia para escuchar, ¿qué te pasa? O sea, es una simple pregunta y podemos ver muchos ejemplos en nuestras escuelas. Y eso, la verdad, me da mucho aliento, me motiva, me da esperanza. Me da mucha esperanza de que podemos hacer mucho por nuestros niños para que sus familias en esta situación tan compleja salgan adelante. No hay que perder la fe, la esperanza y el amor a lo que hacemos por esta situación. Acuérdense que normas van, acuerdos vienen, pero lo que queda es ese amor, esa pasión por lo que estamos haciendo, ese diálogo, ese acercamiento, esa calidez humana que nosotros los profesores en un acto de fe y de profesionalismo estamos teniendo con esta entrega. Nadie nos dijo que estábamos preparándonos para esta situación, mas sin embargo, ahorita hemos crecido mucho, muchísimo. Los niños también, pero los niños a su edad, a su nivel de conciencia, de aprendizaje, de desarrollo. Entonces, los niños han aprendido, entonces no podemos... ahorita mi jefa mandó un mensaje que el 10 llega algo respecto al tema de la evaluación, más sin embargo, yo sigo coincidiendo con el maestro Wenceslao, no necesitamos ese acuerdo. Sí, coincido con la maestra Alicia respecto a las nuevas materias, es verdad, ¿sí? Pero en otros niveles no nos afecta esa parte. ¿Sí? Entonces, pues con esto concluyo, no hay que perder la fe, la esperanza, la emoción y la pasión por lo que estamos haciendo. ¿Sí? La docencia, lo que nos gusta, lo que nos apasiona, pero no perdamos de vista lo que nos tiene aquí, el ser humano en formación, que son los niños y sus familias. Entonces, los papás a sus posibilidades están ayudando. Y qué bueno, y debemos de valorarlo, porque ellos también aprendieron a valorarnos mucho más a los docentes. De igual manera, tenemos que tener esa... corresponder a esa valoración, porque ellos también nos están apoyando mucho en lo que es la tarea del docente. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Rosa María, coincidimos en esa parte que también nosotros debemos de ser empáticos, debemos de ser conscientes que estamos junto con los alumnos evolucionando. Y qué bueno que menciona que su jefa ya probablemente nos comente que próximamente venga algún documento, pero ya la maestra Alicia Valle nos adelantó que va a venir ese documento, ya casi nos lo leyó y nos dijo a qué situaciones nos vamos a sujetar. Me quedo con un comentario que me llamó la atención del maestro Guillermo Rivera, que dice, hasta el amor requiere de condiciones mínimas de los involucrados. Ahorita que hablamos de empatía de los padres de familia, que de repente empezaba con una curva, en lugar de ser ascendente, por el interés que han de tener sobre la participación y actividades que deben de realizar sus hijos, va de una manera descendente, tal vez cabría valorar y analizar si nosotros también estamos siendo empáticos, porque no estamos dando las condiciones mínimas para que esos alumnos muestren interés en seguir participando, o cuando menos en manifestar, el decir,
tengo estos problemas, maestro, por eso no he podido contactarme, a lo mejor no tenemos nosotros la apertura con ellos, o hemos dado las condiciones mínimas, como lo maneja el maestro Guillermo, para que los alumnos también se manifiesten con nosotros, y a lo mejor, si teníamos antes 1 o 2 trabajos, se traslade, o a mayor cantidad de trabajos, o cuando menos tener nosotros un contexto de ese alumno, del saber por qué las condiciones de él están cambiando, porque ya se abrió con nosotros. Significa que nosotros también pudiéramos pensar, dejamos esa apatía de lado y generamos esas condiciones mínimas para brindar a los alumnos. Pero para generar esas condiciones mínimas para que el alumno se abra, quiere decir que yo como docente también debo tener esas condiciones mínimas. También hay que entender que el maestro también está desgastado, que este aprendizaje que efectivamente los 3 han mencionado se está generando, pero ha sido un aprendizaje que nos ha costado sudor, lágrimas y mucho esfuerzo. También hay que decirlo de esta manera. En diferentes momentos, en diferentes situaciones y con las debidas proporciones que cada uno de nosotros debemos de considerar como los docentes. Alicia, entonces, no ocupamos acuerdo. Tenemos el perfil idóneo. Tú dices eso. Tenemos el perfil idóneo para poder evaluar. Yo les dije que iba a ser la hay que ser empáticos y sobre todo buscar el contexto de cada uno de nuestros alumnos y ver la situación que permanece en ellos. Pero aún así hay actitudes de padres de familia, hay actitudes de docentes, porque también tenemos que ser autocríticos, que dejan mucho que desear. Y bajo esas condiciones debemos de transitar en este primer periodo de evaluación. Y debemos de asignar un número, porque así lo establecen los criterios. Son criterios que ya vienen previamente establecidos. Entonces, ¿cómo hacer esa transición en este primer periodo? Más allá de lo que a lo mejor viene en el documento. Porque en algún momento va a salir algún criterio, va a salir algún acuerdo o como lo queramos llamar. Pero ¿cómo transitar en esta primera parte? Para decir, pude lograrlo, pude evaluar a mis alumnos y sobre todo, más que nada, pude hacer conciencia, porque eso que dijo, esa anécdota que comentabas ahorita de la maestra, que dijo, te voy a asignar esta calificación, pero para mí representa eso, tal vez movió conciencias y a lo mejor el resultado lo podemos ver más adelante. Entonces, ¿cómo poder nosotros transitar en esa primera evaluación y decir, bueno, ¿cuál va a ser mi intención? No vamos a asignar un número, porque eso lo tengo que hacer por normativa, pero también me corresponde mover conciencias y alentar y revisar de manera adicional la situación que están viviendo nuestros alumnos. ¿Cómo la ves? Se te olvidó que era el cierre y estás queriendo volver a empezar, pero bien. Mira, para despedirme yo de este ejercicio que para mí ha sido muy favorecedor y yo agradezco mucho la invitación y las veces que sea posible estar, pues con mucho gusto estaré y trataré de darle voz a mis compañeros, porque ese es mi trabajo, darle voz a mis compañeros, no nada más a quienes expresen en el chat, sino también a aquellos que le conversan conmigo. Yo te comento lo siguiente, no es que sea una piedrita en el zapato, pero este primer trimestre no es el ciclo escolar y apenas vamos empezando. Y muchos ya están o estamos o más o menos estamos agotados. Entonces, esta evaluación trimestral va a salir adelante. ¿Por qué? Porque el maestro conoce de evaluación formativa y en eso va a transitar. De acuerdo a lo que ha venido pidiendo, va a venir evaluando y va a venir colocando calificaciones para este primer trimestre. El maestro siempre ha sabido lo importante que son cada trimestre para el proceso de aprobación o reprobación. Eso no se lo enseña la pandemia, siempre lo ha sabido. Creo que más interesante, que tiene que ver con la retroalimentación, más interesante que el trimestre es dosificar y planificar energías emocionales, físicas, ¿sí? Y de organización para continuar con los siguientes trimestres. Porque ahorita sí tenemos un conflicto con la cuestión de acuerdo o no acuerdo, pero el maestro va a evaluar. En eso estoy de acuerdo con todos ustedes, el maestro va a evaluar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que brincar de esta piedrita? No el trimestre, sino la dosificación emocional, física y organizativa de los colectivos para continuar lo que muchos, no sé si todos, pero muchos habíamos considerado que terminaban este trimestre, nos regresábamos escalonado y luego volvíamos otra vez a lo virtual.
no fue el caso. Entonces las organizaciones, llámese SED, y los directores, que es donde cae el mayor peso, y los supervisores, tenemos que transitar, en este caso supervisores, jefes de sector y demás, tenemos que transitar en la organización para fortalecer la comunicación. Y esto es muy desgastante, fortalecer la comunicación y empoderar, fíjense a quién, al maestro. ¿Por qué? Porque es el enlace comunicativo entre papás y alumnos. Si el maestro se siente no fortalecido, no reconocido, no considerado y ninguneado por los acuerdos, por la secretaría, por los supervisores, por los papás, por los niños, el maestro va a reproducir esto a mayor escala. Entonces es una obligación de la estructura hacia arriba y hacia abajo, fortalecer la organización y fortalecer a los maestros y a los trabajadores de la educación para que sigan teniendo sentido su práctica y podamos seguir transitando en los diferentes trimestres, porque a fin de cuentas lo que verdaderamente importa son nuestros alumnos. Pero para que se dé este proceso, los maestros deben de estar empoderados, reconocidos y trabajando, no ocupados, trabajando en este ejercicio. Entonces, yo lo que estoy pensando y trabajando al respecto es en eso, en fortalecer a los maestros, echarle la mano a los maestros, justificar el trabajo de los maestros y ser firmes todos. Porque sí hay muchos padres de familia responsables, muchos alumnos responsables y muchos alumnos comprometidos. Pero cuando el maestro se cae, esto es efecto dominó. Muchos se caen también junto con el maestro. Cuando el maestro se la cree, otros se levantan que ya estaban caídos. Entonces, para mí eso es muy importante, que el maestro valore y sea valorado. Y en la medida, y no es un discurso, es una realidad, en la medida que se valore y sea valorado, va a empezarse a comunicar más. Y esa red de apoyo, en donde decimos no la estemos fregando, ¿por qué? Porque esto no está funcionando así, no está funcionando así, nos va a permitir olvidarnos de la simulación y olvidarnos de la mediocridad y seguir trabajando porque esto continúa. Porque la única realidad de todo esto es que independientemente de cómo vaya la pandemia, somos servidores públicos y se nos paga, se nos da un salario por esto, pero es insuficiente cuando nosotros no nos sentimos respaldados ni por autoridades, y me refiero a nosotros docentes y trabajadores, no nos sentimos respaldados ni por autoridades ni por padres de familia, y los niños o los adolescentes o los jóvenes en lo que más pierden el tiempo es en tomar videos y tomar imágenes para ridiculizar a alguien que pudiera estar enfrentando una alta curva de aprendizaje para realizar su labor. Entonces, creo que mucho de nuestro trabajo dentro de la estructura es respaldar, fortalecer, apoyar y a veces ser un paño de lágrimas, pero también ser firmes para que esto no se caiga. La evaluación de este trimestre es apenas el inicio de lo que todo el año escolar determina. Pues muchísimas gracias, maestra Alicia Valle, maestro Wenceslao, maestra Rosa María. Yo les agradezco a mis invitados, como siempre, su atención y su tiempo de estar aquí con nosotros debatiendo. A final de cuentas, hace falta que se den el uso de estas voces en los entornos virtuales en los cuales nos estamos manejando ahorita, y sobre todo seguir proponiendo y haciendo una crítica constructiva, porque a final de cuentas lo que queremos promover en Se Habla Educación es una crítica constructiva. No se trata de decir esto está bien, esto está mal, porque no queremos emitir propiamente adjetivos calificativos. Queremos hacer un movimiento de conciencia, generar el pensamiento crítico, como bien se mencionaba ahorita aquí en algunos comentarios que se vertieron, y sobre todo darle voz a ustedes. Si bien es cierto, no podemos poner todos los comentarios que se manejan en las redes sociales, pero créanme que los leemos, los atendemos y sobre todo los manejamos en nuestro círculo cercano sobre temas que necesitamos empezar a debatir. Y bueno, nos vamos a ver las próximas 2 semanas. Dentro de 2 semanas nuevamente vamos a hablar de educación. Estamos consiguiendo ahí muy probablemente la visita de un invitado que vamos a tener aquí con nuestro equipo, con este grupo de colaboradores que tenemos aquí en Educación en Movimiento. Ahí próximamente le vamos a decir de qué figura se trata. Es una figura nacional que estamos seguros que va a aceptar la invitación que le hicimos llegar sobre un tema por demás
por demás polémico, interesante, como todos los que abordamos aquí en Se Habla Educación. Son temas polémicos e interesantes, pero que es necesario hablarlos y sobre todo generar, como les decía, ese debate que entre todos construimos. Les agradezco muchísimo, nos vemos el próximo jueves, de este jueves al otro, cada 15 días estamos generando el programa. Próximamente tendremos por ahí un invitado, se lo vamos a dar a conocer, y a mis colaboradores invitados, muchísimas gracias por el tiempo que se dan, y bueno, nos vemos en la próxima. Saludos a todos, que tengan muy buenas noches. Chao. Chao.